Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra amada Iglesia Católica, conocer testimonios de conversión, música, noticias. Pues realmente ya estaba con muchas ganas de poder nuevamente compartir con todos ustedes en vivo, porque como saben, estamos de lunes a viernes y pues el fin de semana estamos pues compartiendo también videos grabados, pero el día lunes ya nuevamente regresamos y hoy estamos muy felices porque también vamos a tener un testimonio que nos va a acercar al amor de Dios, a la misericordia de Dios, para conocer cómo el Señor sale siempre en la búsqueda de cada uno de sus hijos para la salvación, para que no se pierdan. Pues vamos a escuchar este testimonio de nuestra querida hermana que ya se encuentra acá conectada, pero pues antes de presentársela, recuerde siempre, queridos hermanos, hacer las tres acciones, que es darle like, compartir y comentar, ¿ok? Comenta de qué lugar te estás conectando, de qué país te estás conectando, pues para ahorita saludarlos a cada una de las personas que comenten de qué lugar se están conectando, de qué país se están conectando. Vamos a compartir y a saludarlos a cada uno de ellos, ¿ok? También, queridos hermanos, quiero invitarlos a que se suscriban a la Escuela Apologética Católica DASAN. Es una escuela que está aprobada por 5 obispos. Vas a tener la oportunidad de formarte desde la comodidad de tu casa. O sea, mira, no hay excusa para no formarse, porque recuerden que católico ignorante, futuro protestante. Hay personas que se ofenden cuando yo digo esto, pero es que la ignorancia, pues, es algo que se cura estudiando, ¿ok? Entonces, pues, para que no te suceda, inscríbete a la Escuela de San en www.defiendetufe.com. Además, también, queridos hermanos, quiero recomendarles el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas. Este es un libro que yo creo que todos los católicos debemos tener, porque precisamente es un libro que yo llamo antisecta, porque te va a dar todas las respuestas, por ejemplo, sobre la virginidad de María, la Iglesia de Cristo, el bautismo de los niños, la Eucaristía, el purgatorio. Todo lo vas a conseguir aquí desde la Biblia, ¿ok? Así que, pues, queridos hermanos, este libro también lo puedes conseguir en www.defiendetufe.com. Ahora sí les presento a nuestra querida hermana Joana, directamente desde Tunja, Boyacá, acá en Colombia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Miguel, hola a todos, muy bien, muchas gracias, feliz de estar por acá. No, gracias a ti, pues, por compartir, por querer compartir tu testimonio, por lo que el Señor ha hecho en tu vida, en tu matrimonio, pues nos vas a contar. Yo, de hecho, pues les confieso que Joana me pasó unas notas de audio, pues contando un poco su testimonio y wow, o sea, es un testimonio fuerte, es un testimonio donde vemos el amor de Dios y la intercesión de la Santísima Virgen María, que siempre nos lleva a su Hijo Jesucristo. Ok, vamos a saludar acá antes de hacerle pues la primera pregunta a nuestra querida hermana, a las personas que van comentando. Recuerden, cada persona que comenten lo vamos a saludar. Por acá Gabriela Mauro nos dice Dios lo bendiga. Elsa Naranjo nos saluda por acá desde Costa Rica. Jesús nos saluda también por acá. Jesús Emilio nos dice saludo a la hermana, bienvenida. Y Póstasis también dice bendito sea Jesucristo. Susana Heredia también nos dice buenas tardes, yo quiero el libro. Eso lo puedes conseguir en www.defiendetufe.com. Isabel Félix nos saluda. Jesús Emilio Botero también desde Bogotá. Mercedes Niños nos saluda desde Ibagué, Tolima, siempre católica. Por acá nos saluda Andrea Cruz desde Veracruz, México. Por acá nos saluda también Edwin Molina desde El Salvador, Isabel desde Estados Unidos. Por acá el usuario Music que dice te amamos esposa, admiramos tu valentía. Dios te bendiga siempre. Imagino es el esposo de Joana. Saludos a su esposo. Claudia Nava nos saluda también desde Minnesota. Jesús desde El Salvador. Bueno, ahorita vamos a saludar a cada una de las personas. Recuerden siempre, hermanos, saludar y comentar de qué lugar se están conectando. Pues, Joana, yo, pues la primera pregunta que le hago pues a las personas, porque pues la gente debe conocer, por ejemplo, si siempre pues tú estuviste dentro de la fe católica, si por ejemplo en tu casa se practicaba la fe, era una familia que oraba, que iba a la misa, o sea, ¿cómo fue tu relación
con el Señor desde, pues, desde tu familia, desde tu niñez? Bueno, Miguel, sí, efectivamente, desde pequeña en mi casa siempre, pues, muy católicos. De hecho, tengo recuerdos de pequeña con mi mami asistiendo a grupos de oración, bueno, charlas incluso de Nueva Era, tengo como varios recuerdos, pero pues yo era muy pequeña, entonces como que sabía el tema, pero como muy por encima, aún así siempre Eucaristía, o sea, sí, muy pegaditos de la fe católica. Bueno, Siempre. pero creo que tenían también allí como ojo, suele suceder, pues también hay que decirlo en muchas de nuestras familias, porque dices que también de niña ya estabas o asistías o veías cosas también dentro de la nueva era, ¿no? Y eso pues sucede mucho, inclusive sin saberlo dentro de nuestra familia, porque personalmente, pues en mi casa también eran católicos, tenían altar de San José, del Divino Niño, de la Divina de la Virgen María, pero a la vez yo veía a mis familiares consultar el horóscopo y todo ese tipo de cosas que pues no tienen nada que ver con la fe católica, ¿no? Y mira que pues en el caso tuyo de niña, pues iban a la Eucaristía, pero también tenían como esa inclinación, como dices tú, a la nueva era. Digamos que no, Miguel, más bien era que en los grupos de oración, no me hice entender qué pena, íbamos y Ok. había charlas de nueva era, o sea, que explicaban los símbolos que había que tener cuidado con nueva Ah, era, ok, más bien, ok. Sí, 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 no, porque te sí, entendí que iban a la sí, nueva era, y entonces yo dije, no. wow, tan chiquita. No, entonces, por el contrario, como que tuve conocimiento que eso estaba mal, porque mi mamá iba a muchos grupos de oración y al contrario era como que yo sabía ya que estaba mal algo, pero pues como era muy pequeña no le veía como tanta importancia. Ok, ok. Y pues fuiste creciendo en tu familia, ¿seguían apegados a la fe o pues conforme que ibas creciendo de alguna forma, pues te fuiste interesando por otras corrientes o otras creencias o grupos de amigos? ¿Qué empezó a suceder? Listo, bien. Entonces, mira, básicamente digamos que todo se rompió en mi adolescencia. Yo cumplí 15 años y yo no quise como una fiesta de 15 años, sino quise un viaje. Mis papás pues no le vieron como el problema, un viaje como en grupos de chicas de 15 años. Entonces Ok, estuve en Cartagena y en San Andrés 15 días, que duró el viaje y en ese viaje fue que como que mi vida cambió por completo. Ahí como que se rompió como toda la educación a nivel espiritual que yo tenía, porque bueno, como que, no sé, uno en su adolescencia siempre busca como, no sé, algo que lo identifique a uno, o gustos, o sea, es como un punto muy importante en la vida de cada persona, porque ahí se definen muchas cosas de la personalidad de cada uno. Entonces creo que ahí, en ese viaje, bueno, yo fui, más que todo fue en San Andrés, me interesé por el reggae. Entonces me gustó mucho esa música, bueno, como que playa, todo, entonces yo no, súper chévere, pero pues bueno, fue un gusto como de música, aún así. Recuerdo que yo de San Andrés traje muchísimas cosas con esos colores jamaiquinos, entonces yo era, mejor dicho, encantada. Vine con muchísimas cosas de allá y no, feliz, encantada, o sea, mi viaje fue lo mejor, pero vine como con ese gusto por esa música. Hasta ahí, digamos que era solamente un gusto musical. Entonces, cuando llegué ya, me empecé a interesar más por esa música. Tenía una amiga que le gustaba en ese momento también como música cercana, el rap y todo eso. Entonces, como que empezamos a compartir música. Y bueno, como algo puntual es que desde pequeña siempre mi mamá me decía como tú tienes que ser diferente al resto, o sea, no tienes que ser igual a todo el mundo. Digamos que lo decía pues por cosas buenas, ¿no? O sea, como que si todo el mundo hace algo malo, pues tú no lo hagas. Pero creo que eso se me quedó también en mi personalidad y en mi círculo social no era habitual que a las personas de mi entorno les gustara esa música. Entonces yo me sentía aún más como, no, solo a mí me gusta. Entonces, bueno, como que más atraída por eso. Digamos que hasta ahí era solamente un gusto musical y no me interesó, o sea, no sabía ni siquiera nada con respecto a la cultura de esa música ni nada, sino fue como algo así.
Te cuento que pasé como más o menos un año escuchando solo esa música, pero ya era mucho, solamente esa música, al punto de que ya no me gustaba ningún otro género musical, sino solo eso. Entonces, grupos, buscaba grupos, bueno. Y ya empecé también a conocer personas que ya eran mayores que yo en ese momento, que ya estaban metidas en la cultura de esa música, o sea, digamos los que llaman Los rastas, que rastas. ya tenían su pelo enredado, todo. Entonces, pues para mí era más llamativo porque pues ya conocía más personas de ese ámbito, entonces yo ya quería y digamos que ser igual a ellos, o sea, tener el cabello así, pero entonces pues obviamente empecé a leer, a investigar y me llamó algo mucho la atención y es que no era algo también espiritual, ¿sí? Entonces hablaban de espiritualidad a su manera, pero pues no descartaban el tema de Dios, entonces como que yo decía, bueno, chévere porque igual pues como que en ese punto siempre, como la educación que te cuento desde pequeña, siempre tuve como esa inclinación a Dios, entonces como que yo decía, bueno, no es algo malo, yo no lo vi malo en ese momento. Entonces, bueno, de ahí en adelante ya me empecé a investigar más, ya llegué más o menos, ya iba a terminar el colegio, entonces pues ya tenía como una libertad mayor en ciertas cosas, entonces mis papás como que sí veían los cambios, pero respetaban mucho, aunque mi mamá me decía pilas, o sea, no, y yo pues ya empecé como con mi tema de rebeldía, como no, o sea, eso es lo que a mí me gusta, yo quiero, entonces pues, bueno. Digamos que igual mezclaba las dos cosas, entonces no dejaba de acompañarlos a Eucaristía, pero pues ya empecé a como a sentirle como un poco de rechazo, ¿sí? Hasta ahí, digamos que tampoco era tan fuerte, era manejable. Ya empecé como también con un pensamiento un poco como de me voy a vestir diferente, ya no quiero vestirme como me he visto normalmente, sino ya como por una onda muy hippie. Entonces, que los pantalones así yo iba como al centro y bueno, empecé a cambiar mi forma de vestir. De ahí también ya empecé pues a adentrarme más en la lectura y resulta que en esa cultura hay varias ramificaciones. Entonces hay una de ellas que fue donde yo estuve, se llama Boba Shanti y es como una ramificación de Rastafari, donde casi en ese momento ni siquiera era tan conocido acá en Colombia, pero al momento en que yo empiezo a averiguar, hacían parte del Congreso Negro Etíope Internacional y estaban ubicados en todos los países, en Chile, Argentina, bueno. Entonces, pues para mí fue muchísimo más la atención que me llamó. Ellos ya van por una onda mucho más radical en cuanto a ser vegetarianos, entonces yo corté obviamente con todo tipo de carne animal y todo este tema. Se visten con las chicas con faldas largas. Digamos que ya ahí empieza en las reuniones que yo asistía. Hablar mal de la iglesia, o sea, básicamente todo el tiempo, todos los cantos, alabanzas que ellos hacían, siempre era hablando mal de la iglesia católica, que el Wow. fuego a la ramera, que el papa, que era opresor, que bueno, es impresionante, muy fuerte, o sea, realmente yo pasaba horas, o sea, se pasaban horas con ellos en esas prácticas. Aún así, pues yo ahí yo como que decía, bueno, pues no sé, quiero leer. Ahí entra una herida gigante en mi conocimiento, porque yo empiezo a leer pues en contra de la Iglesia Católica, o sea, pero ¿por qué le Wow. dicen eso? Entonces yo me empecé a meter como por donde no era, a leer Hmm. documentos manipulados, cosas que ellos mismos pues le pasaban a uno y como que me empecé a llenar de esos conocimientos. Claramente eso generó una fractura impresionante a nivel familiar, porque imagínate, o sea, ya empecé una confrontación con mi mamá, con mi papá, como es que yo no soy católica y mi mamá que sí, pero bueno, ya eran peleas, obviamente pues los entiendo porque pues difícil ver ese proceso. Entonces, bueno, ahí yo continué muy metida, ya al punto de que yo me vestía con túnicas, me cubría el cabello. Bueno, tenían un montón de prácticas como no saludar de beso, comida vegetariana, no hablarse con personas del mundo, entonces no O tomar, sea, no salir. tan radical. Wow. O Demasiado, sea, demasiado radical. imagínate que, o sea, uno puede ser tan inocente que decir, ah, bueno, simplemente música que está escuchando mi hijo o mi hija, y mira hacia dónde te puede llegar, ¿no? O sea, qué increíble. Me imagino que vas a llegar al punto
porque bueno, estás hablando ahorita de no tomar, pero yo tengo entendido pues que en esa cultura pues la marihuana es como una diosa, ¿no? O algo así. Sí, ahí entra otro, otro punto. Sí. Entonces, ellos también son muy, bueno, algo importante es que ellos, digamos, ellos celebran todo tal cual la Iglesia Católica, un ejemplo. Entonces se copian de todo, pero a su manera. Mm. Entonces, la cuaresma, ellos también la llevan. Entonces, se hacen ayunos, se hacen todo, mejor dicho, así tal cual. Entonces, yo decía a mi mamá, como, mira, pero ellos también hacen eso, o sea, y mi mamá era como, o sea, ya obviamente, no, o sea, pero yo no, que sí, güey. Siempre con la Biblia, esto es algo fuerte porque siempre yo cargaba mi Biblia bajo el brazo para todo lado y yo iba que los salmos, pero pues a la manera, obviamente, ellos creen en Cristo, en Jesucristo, pero ellos creen que ya Él tuvo una segunda venida y uno de los dioses, pues que en ese momento uno creía era como la segunda venida de Jesús. Entonces ya pasó la crucifixión y ya volvió la resurrección y volvió. Entonces imagínate, ya, y él era negro. Entonces todo pues va hacia la negritud, hacia la población negra. Entonces siempre era Jesús fue negro. Bueno, la iglesia lo pinta como de ojos azules y eso es mal, y porque científicamente, bueno, un montón de cosas que en este momento obviamente hasta me dan escalofríos porque todo era como con la palabra negro, entonces todo era cuaresma negra, ayuno, todo era con negro, 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 oscuro, literalmente muy, muy oscuro porque digamos que ya entrándome en ese punto, efectivamente la marihuana para ellos era, mejor dicho, lo máximo, o sea, era algo de mucho respeto. También eso me llamaba más la atención, porque yo en esa época ya en mi adolescencia veía muchos chicos que lo usaban como para divertirse y todo eso y me molestaba. Yo decía como, pero ¿por qué lo usan así? O sea, eso es de un respeto, eso no es para Espiritual, cogerlo. ¿no? Sí, eso es algo muy espiritual. Entonces, si uno fumaba, era como para ellos el significado de que se aperturaban los puntos energéticos y que había que tener mucho cuidado porque se podía uno llenar de cosas negativas y demás. En las reuniones con ellos, básicamente se fumaba Ya, marihuana y ya, disculpa que estoy escuchando como un ruidito, no sé si ustedes los están escuchando. A ver, habla a sí, ver. Ok, yo creo que es mi conexión. Me voy a salir y vuelvo a entrar. Tú sigue hablando, ¿vale? listo, listo, listo. Entonces, bueno, yo realmente en todas las alabanzas o las reuniones, siempre pues ellos fumaban muchísimo y se leía la Biblia. Entonces, bajo esos efectos que produce esta sustancia, no, creo que ya. Bajo estos efectos que produce esta sustancia, se leía la Biblia y se razonaba sobre eso. Y bueno, yo en ese momento llegué a un acuerdo con mi mamá de que ella pues me decía como "Oh, pilas con eso, o sea, no vayas a caer como en ese tema de la marihuana, por favor". Pues ya me veía como tan adentro de este tema que sí, obviamente era como una preocupación bastante fuerte. Y siempre yo he tenido como un temor de Dios, o sea, siempre ha habido algo en mí, incluso en ese momento, que cuando yo como que sí, pero hasta un punto, o sea, no me iba pues desbordar. Y siempre pensaba como en mi mamá. Obviamente le había generado tanto sufrimiento y yo la veía tan mal porque fueron épocas bastante difíciles, que yo siempre decía como, bueno, no, no lo voy a hacer porque me comprometí con ella y cumplí eso. Yo me sentía también en esa secta, o sea, en sus reuniones se guardaba sábado como el día sagrado, entonces todos vestidos de blanco, ayuno, pues fumaban marihuana, leíamos la Biblia, y entonces eran reuniones como muy enfocadas solamente en ese tema, ya digamos al punto de que ya nada, no se escuchaba música, o sea, ya ni siquiera el reggae era bueno, sí, el Mm. reggae era incluso muy malo. Entonces, pues todo eso como que ya me llevó a ser más y más y más radical y meterme de lleno ahí. Eh, Entré a la universidad, yo soy optómetra, entré a estudiar. Obviamente en la universidad pues era como el bicho raro literalmente por mi atuendo. Todo el mundo como que, pero ¿qué es eso? O sea, no era común ver, entonces como que pues habían varias cosas urbanas y eso, pero eso no era común de ver.
Entonces yo siempre me mantuve durante 5 semestres como muy alejada de todos. Entonces yo era sola y de ahí literal para mi casa, o sea, llevaba una vida como muy sana, entre comillas, pero pues metida ahí, o sea, de lleno, totalmente. Después de eso, Miguel, incluso llegué a vender alimento en la Universidad Nacional junto con ellos, porque pues era un grupo grande y como que el fin de eso era como ser muy humildes y mostrar humildad. La humildad se mostraba como despojándose uno de todo, no ser materialista, ta, ta, ta. No tenía, digamos que en ese momento económicamente la necesidad, porque pues mis papás me suplían como todo, pero yo era como, no, yo quiero trabajar vendiendo comida y bueno, me iba a las ciclovías, a eventos de reggae y demás, pues obviamente no me gustaba la música, pero íbamos a trabajar. Entonces, ahí todo ese tiempo compartido con estas personas. Eh, Dentro de este proceso, también tuve una relación con una persona que también estaba en este mundo y digamos que después de un tiempo pasó algo muy fuerte y de ahí, bueno, se derivan otros temas también de eso que después me di cuenta. Resulta que algo que la verdad es inexplicable lo que sucedió y les cuento. Llegó una persona a mi casa ese día y me dijo por mi nombre. Entonces yo como que me asusté porque era una señora que no conocía. Y me dijo, ¿tú eres Joana? Y yo sí, bueno, me dijo, ¿puedo hablar contigo, pero en tu casa? Y yo como que, y yo no, 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 o sea, no sé quién eres. Entonces mi mamá estaba ahí, entonces yo le dije, mami, hay una señora que quiere hablar conmigo, pero no sé, o sea, y pues como que nos dio miedito, pero bueno, sí, cuéntanos. Entonces la señora me dijo, mira, yo vengo acá porque resulta que yo te estoy haciendo un trabajo de brujería Wow. y resulta que la persona que te lo está haciendo es la pareja con la que estás. Obviamente al momento en que ella me dice eso, yo como que no, pero pues, ¿cómo me lo vas a venir a decir tú? O sea, eso no, o sea, primero como que yo de una vez súper reacia porque aparte mis papás pues no querían a esta persona, ¿sí? Entonces yo al momento que ella hice eso como que yo no, 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 no te creo, o sea, entonces me dijo, mira, yo sé que no me vas a creer en este momento. Yo vengo a decírtelo y efectivamente, bueno, ya les cuento algo que pasó antes. Porque si quieres ahorita que yo me vaya, tú puedes mirar en un peluche que él te regaló, en las sillas de la sala de tu casa, algo que él dejó ahí. Cuando ella dijo eso, como que ya uno queda, ¿será? O sea, ya Claro. entra como esa duda de cómo sabe el peluche, ¿sí? O sea, cosas que no había por qué saber. Entonces me dijo, lo que pasa es que cuando yo te estoy haciendo este proceso, veo una burbuja azul que no me permite hacer lo que debo hacer. Efectivamente, antes de eso pasaban sucesos en la casa, pero como yo estaba muy incrédula, yo, ay no, o sea, no sé, se caían cosas, me empezó un dolor de espalda todos los días a la misma hora, cosas así, pero pues yo no le, o sea, no, y siempre como que fui muy escéptica en esos temas, entonces en esa época yo decía, no, no creo, o sea, bueno, ella se fue de la casa y cuando empezamos a buscar, efectivamente encontramos en el peluche, en las sillas de la sala, unas bolsitas como empacadas en papel de esos de panadería, en ese papel, con hilo rojo, dentro habían muñecos con alfileres, estaba en el papel anotado mi Wow. nombre, o sea, una cosa muy fea, yo la verdad que, pues, imagínate, asustadísima, claramente ahí se acabó mi relación con esta persona. Yo en este momento entiendo que esa burbuja azul de la que ella me hablaba era la Santísima Virgen porque mi mamá desde pequeñita me consagró a ella, me dan ganas de Wow. llorar, me Dios consagró santo. a ella y las oraciones de mi mamá, pues, mejor dicho, todos los días sin cansarse, pues yo pienso que fue ella, ¿sí? O sea, Claro. ahora, o sea, es algo muy fuerte porque eso no pasa, o sea, que la misma persona que de pronto esté haciendo un trabajo vaya hasta tu casa a decirte, oiga, yo le estoy haciendo esto, pues eso no sucede. Ella dijo que no podía. O sea, que no podía hacer lo que necesitaba hacer, pero que me alejara de esa persona, que por favor no le fuera a contar, pero que por favor. Obviamente, pues fue muy fuerte ese suceso, entonces ahí como que resulta que efectivamente te cuento esto porque después me enteré que varias personas que están metidas que estaban metidas en ese cuento, en esa secta de Nueva Era, practicaban magia negra, magia blanca, de una manera muy normal, porque eran temas africanos y tú sabes que hay cosas
en ese tema africano que es de eso, o sea, de magia y cosas, pero no lo veían así, o sea, no lo veían malo, sino bien, o sea, era como algo dentro de eso. Obviamente en eso no me adentré absolutamente en nada porque sí le tenía como mucho temor a eso. Quizá en otro momento podamos hablar porque mi familia sí ha sido muy atacada por ese tema, entonces yo ya de entrada tenía el conocimiento que eso es malo. Sí, Mm. gracias a Dios, porque si no, pues no sé hasta qué punto incluso lo pueden llevar a uno esos rituales y todas esas cosas. Entonces ahí te cuento eso. Entonces ahí, bueno, se rompió como ese tema. Yo seguí igual en lo mío, súper juiciosa, dedicada. Duré ahí 5 años de mi vida, ya súper soberbia. Yo ya al final era una persona demasiado, digamos que incluso con las personas que llegaban nuevas, era como, no, pero tú tienes que hacer esto y si no, no, o sea, las cosas se hacen con toda o no se hacen, o sea, ahí yo me metí mucho en eso del carácter, o sea, que si uno va a hacer algo lo tiene que hacer bien hecho porque era de cara a Dios, entonces como era como a medias y bueno, me metí ya muchísimo, hasta el punto que un día me acuerdo que estaba en la Nacional y yo me empecé a sentir muy mal, o sea, porque ya empieza una confrontación también en mi universidad al estudiar esta carrera, obviamente tú sabes que es algo de salud y que al momento de yo atender pacientes ya me decían como no, pero usted ya no puede entrar a atender pacientes así, o sea, usted ya tiene que venir pues bien presentada, o sea, con ciertos Claro, parámetros. porque te pregunto, porque te hago este paréntesis, ¿sabes? Generalmente cuando uno mira a esas personas como que de ese mundo, de esa cultura, no se ven muy aseados, ¿no? Era por eso, me imagino. Sí, claro, imagínate, sí, obvio, o sea, como no, aparte que sí, habían estándares de la Secretaría de Salud, como el cabello incluso recogido, bueno, muchas cosas, entonces Claro. como que no, y yo empecé como en una discusión de no, pero ¿por qué me van a prohibir si esa es libre expresión, es mi libre decisión, o Bueno, sea, ¿por qué me van? hoy en día sí te lo aplaudirían, ¿no? Sí, obvio, sí, obvio, ahorita sí. En esa época fue como una lucha media, pero yo decía, bueno, yo lucho contra algo, pero mi familia igual no me apoya, o sea que eso no va a funcionar, o sea, como que entonces era muy incómodo porque ya yo empezaba a llegar a mi casa y era incómoda la situación, llegaba a la universidad también, entonces como que yo no. Ahí también empieza un proceso en mi vida, no conocía la depresión y la ansiedad, y ahí empieza este proceso en mi vida porque tomo la decisión de cambiar radicalmente todo. Entonces, un día dije, ya no más, ya me voy a quitar, me voy a dejar el cabello normal, voy a hacer como ellos quieren que sea, sí. Pero igual por dentro tenía mucho resentimiento también con mi familia, porque era como, o sea, ustedes no me dejaron vivir lo que yo quiero vivir, o sea, siempre fueron una piedra ahí, entonces era un sentimiento muy, muy feo, ¿sí? Ellos querían como, no sé, salir conmigo o algo y yo siempre, no, no quiero, quiero estar sola, bueno. Cuando yo cambié todo, mi forma de vestir, o sea, te hablo como al otro día de que pasó eso, yo me veía al espejo y veía como un payaso, o sea, yo decía, Dios mío, yo no soy, o sea, yo no soy yo, porque me estoy, o sea, no, 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 horrible, o sea, fue una sensación muy fea, me daba hasta pena salir a la calle, o sea, algo realmente muy fuerte, o sea, digamos que uno dice llevar eso hasta ese punto Mm. espiritual también, de uno afectarse y verse mal como con lo que Dios nos dio normalmente sin tener que ponerse y ponerse cosas para, digamos, simular que uno es otra persona. Entonces ahí también uno sabe que es algo demasiado oscuro. Y ahí en ese punto, las personas de esa secta obviamente fue como, uy, no, o sea, me decían palabras como, no, es que muchos los llamados, pocos los elegidos, tranquila, ya sigue tu camino. Entonces, pues para mí era Te peor, yo rechazaron. decía, sí, y yo no, no pude, o sea, yo como que no, pero entonces yo siempre decía, no. Yo sé que en algún momento de mi vida lo voy a lograr. O sea, yo no cambié mi pensamiento. Todos mis pensamientos y todas mis creencias seguían intactas. Entonces, bueno, me alejé de esas personas y seguí mi camino. Pero resulta que ahí ya pasé de un extremo al otro. Como te cuento, en esta secta pasé 5 años en una cápsula de que no salía, no hablaba con nadie, no veía televisión, cero música, o sea, nada. Simplemente los Wow. temas de la secta hablar mal de la iglesia, eso sí, muchísimo, leer sobre eso, o sea, le dedicaba horas, muchísimo tiempo, bueno, relacionar la Biblia a mi acomodo. En eso sí duré mucho tiempo, entonces como que al salir al mundo fue como, bueno, pues
ya que no pude, yo como que mi mente dijo, ya que no pude por este lado, pues me voy por el otro. Y el otro ya fue un extremo de descontrol impresionante. Ahí ya empieza como la segunda parte de mi vida, que fue el mundo como tal, conocer todo el mundo, que era el alcohol, nunca había tomado, entonces desaforadamente empecé a tomar alcohol, ya a fumar, entonces ya el cigarrillo era, mejor dicho, muchísimo. O sea, yo cogí, como que siento que cogí muchos vicios en pro como esos vacíos que yo Mm. sentía de eso. Entonces, ya al revés, ya me empecé a pintar el cabello de colores, ya empecé a fumar, empecé a maquillarme, ya cambié mi forma de vestir, ya algo más feo, sí, o sea, como empecé como con el tema de los tatuajes, entonces me empecé a tatuar las piernas, todo, mejor dicho, ya a otro nivel. Ahí en ese punto también yo me retiro de la universidad. Tuve como tanta, o sea, fue algo tan choqueante que yo no quería seguir estudiando. Entonces yo dije, no, esto ya no es lo mío, ya iba el quinto semestre. Mis papás me pagaron ese semestre de universidad y yo todo el semestre me la pasé en todo menos estudiando. O sea, yo nunca fui a la universidad en esos 6 meses. Ellos pensaban que sí. O sea, yo salía de mi casa muy temprano y bueno, buscaba plan, amigos, tomar, fumar, hacer y deshacer y llegaba en la noche, todos los días durante 6 meses. Wow. Cuando ya se iba terminando el semestre, pues yo hablé con ellos y les dije, no, mira, yo ya no, ellos también se enteraron que yo no había ido, fue un golpe durísimo, obviamente, peor, o sea, una fractura familiar peor. Me dijeron como no, ya mi papá me dejó de hablar un tiempo y pues ahí ya como que después mi papá me decía, bueno, mire qué quiere estudiar, o sea, haga algo, no sé qué, sin hacer nada. Y yo no quería nada, o sea, literal, Miguel, yo te digo, yo no quería hacer nada, o sea, lo más fácil que hubiera, porque yo ya estaba como, ah, ya lo que sea, o sea, ya no tenía como ni siquiera una aspiración profesional, nada. Entonces yo le dije, bueno, yo entro a estudiar licenciatura en educación preescolar, imagínate ese cambio tan drástico de una cosa a la otra. Entré a estudiar un semestre de esa carrera y dije, como no, no es lo mío, volví otra vez a mi carrera, pero me cambié de universidad. En esta universidad conozco personas diferentes, bien, obviamente entro como con un tema social muy diferente porque en la otra pues nadie me hablaba, yo no hablaba con nadie, entonces también era como, en esta ya entré como en otra onda, entonces ya al revés, ya me hablaba con todo el mundo, fue tomar todo el tiempo, todos los viernes era tomar, los sábados, los jueves, o sea, bueno, ya era el descontrol en la universidad. Ahí digamos que también ya empecé a cambiar, nunca dejaba el reggae, jamás, pero sí ya empecé a cambiar de música por una de pronto un poco más pesadita, el techno, el hard techno, que también es un poquito fuertecillo. Y tenía como varios grupos de amigos. Entonces, un grupo eran los de la universidad, otro grupo eran los de mi barrio, otro grupo eran los de rastas que de pronto no, como que quedamos de amigos. Entonces yo como que compartía con ciertos grupos y en cada grupo hacía cosas diferentes. Entonces con los chicos del barrio era tomar, fumar, hablar. Habían muchas sustancias, drogas a mi alrededor, porque obviamente pues ya era un mundo muy pesado. Y yo también estaba como en esa búsqueda de lo más pesado. O sea, entre más Mm. pesado, como que yo me sentía mejor. O sea, como que siempre he sido de extremos, entre comillas, en esos temas. Entonces, como que empezaba con algo y ya más. O sea, no me quedaba con lo suave, sino ya quería más. En la universidad igualmente. Y pues bueno, Miguel, ahí digamos que ya terminé. Bueno, dentro de ese proceso, mi mamá me invita a un retiro con lazos. Fui a un retiro mi primera vez, pasa algo importante, obviamente yo iba con mi pensamiento súper arraigado, o sea, no fue que yo fui y fue un proceso de conversión y ya llegué, no. O sea, por más de que yo iba al retiro y sí, obviamente sentía, y ay, no, me daba mucho pesar mi mamá haberla hecho sufrir, pero hasta ahí. O sea, yo siempre era como, sí, pero no. O sea, no creo en esto, o sea, con mis fundamentos súper firmes de que no, no creo en estas cosas y bueno, hago estas, pero ahí, como que medio. Em, Inicié un proceso de consagración, el cual obviamente fue mi primer intento y obviamente fui como a 2 veces porque mi mamá bebe y yo fui 2 veces y ya, chao. Pasaba un tiempo y después otra vez el descontrol. Entonces, bueno, fui después a otro retiro. Este ya fue como más tocado porque ya
como que habían pasado más cosas en mi vida y pues obviamente todos esos descontroles generaban en mí que al llegar a mi casa yo me sentía mal. O sea, yo afuera estaba feliz y tomaba, iba y sí, hablaba con todo el mundo, pero ya cuando llegaba a mi habitación era una tristeza absurda. O sea, era como, no, me siento mal, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada con mi vida. O sea, era una desolación muy fea. Pero pues, bueno, ya el otro día seguía todo normal y ya. O sea, como que nunca le presté mucha importancia a eso. Em, Empecé a tomar un gusto desenfrenado por Animal Print. Todo lo que fuera con manchas de leopardo era para mí, yo no sé, Miguel, o sea, yo te digo, he leído mucho últimamente sobre ese tema porque me causó algo de perturbación que yo tenía una cuenta antes, la cual se me cerró hace como, no sé, unos 4 años. Y hace un tiempo, hace como 6 meses, yo empecé a mirar esa página de Instagram y todas las fotos que yo tenía era con algo Animal Print, todas, o sea, todas con una chaqueta, con un buzo, hasta los tenis, o sea, todo. Siento que según lo que leo, se vuelve como una obsesión, literal, algo demoníaco ese tema, porque ya hace como símbolo de feminismo, de lujuria, de un montón de situaciones. Incluso 3 de mis tatuajes son leopardos, una cara de leopardo, manchas de leopardo, o sea, fue muchísimo ese tema. O sea, creo que eso tiene mucha influencia. Igual, también, pues usted, digamos, tú sabes que en eso de Rasta se habla mucho del león de Judá y todo eso. Siempre que son leones y que la fuerza del león y bueno. No sé si eso se me quedó a mí ahí y lo que quise fue como llevarlo pues al otro tema. Se volvió tanta la obsesión con eso en serio que ya el maquillaje también era con una línea en el ojo, pero esa línea yo no me la podía quitar, o sea, yo no podía salir de mi casa sin hacerme esa línea en el ojo, o sea, empecé a tomar como otras cosas, así como lo tomé en la secta, lo Mm. empecé a tomar en el mundo, pero con esas cosas que ni siquiera yo la veía mal, pero ya era exagerado. O sea, ya era algo demasiado exagerado que no sé, o sea, me lleva a pensar que sí tiene alguna influencia muy fuerte. He buscado mucho, ¿sabes? Pero no he encontrado puntualmente qué. O sea, lo que leo y lo que veo es que es algo, sí espiritual, sí es algo como que hace que uno, pues porque hace referencia como animales salvajes, como a cosas así, pero y al feminismo sí, totalmente, porque es algo como de mucha que soy fuerte, de que soy una mujer, sí, pero no sé, Miguel, hasta qué punto eso, la verdad, traté de buscar leer y no encontré más sobre el tema, que te había dicho también que eso me había afectado también mucho. Sí, no, pero yo me imagino que pues al final todo en exceso pues causa una obsesión que pues no trae al final nada bueno, ¿no? Y pues quizás todos esos vacíos y esas cosas pues tú pues las buscabas llenar con otras y lo llevabas pues ya como un extremo dañino. Sí, ya era un extremo enfermizo. Entonces, bueno, Miguel, ahí seguí con esa onda, lo que te digo, que los tatuajes me encantaban, entonces yo empecé con uno y quería otro, efectivamente, pues imagínate la carga espiritual con ese tema, muy fuerte. Em, Logré sacar mi carrera adelante, entonces mi expectativa siempre era, bueno, yo termino mi carrera y ahora sí puedo hacer lo que yo quiera. O sea, siempre después de que salí de esa secta fue como que yo quedé en stand-by. Entonces, bueno, no quieren que esté aquí, pues entonces estoy en el mundo, y luego ya vuelvo otra vez. Yo dije, voy a volver y ya. Cuando ya terminé mi carrera porque pues fueron bastantes tropiezos debido a que ese semestre lo aplacé, entonces el tiempo se alargó también. Fui a otro retiro, que ese sería mi tercer retiro. Y cuando regresé, quise hacer la consagración. Ya ahí, como que ahí sí hubo un proceso más tocadito de conversión para mí, como que yo dije, uy, no, espere, porque ya estoy tocando fondo con otras cosas, estoy descuidando a mi familia, bueno, entonces dije, voy a hacer la consagración, o sea, no me quita nada, ¿sí? Yo nunca hablé mal de la Santísima Virgen, pero tampoco nunca me interesó. O sea, era como no, o sea, nunca hablé mal de ella, pero era como si no existiera. O sea, como que no sé, no la conozco, no la he escuchado, no sé nada.
Resulta que cuando fui al retiro y regresé, me encuentro con un amigo del barrio. Y resulta que él estaba fumando marihuana, yo no fumé ese día, porque ya había dicho, voy a dejar de fumar, voy a concentrarme como en todo, ni cigarrillos, voy a dejar de tomar, voy a empezar esta consagración súper. El ataque espiritual es muy fuerte, lo he vivido de frente, Miguel, o sea, han sido cosas que ahorita te contaré otras que nos han pasado ya como esposos y demás, pero el ataque es muy fuerte, o sea, y tal vez yo era lo que te digo, era muy escéptica en esos temas y me ha tocado verlo de frente, o sea, experimentar cosas que yo digo, uy, no, o sea, esto ya es espiritual, sí o sí. Resulta que ese día yo llegué y le conté a ese amigo, súper mundano, súper antidios, o sea, mejor dicho, nada, 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 es una persona, era una persona en ese momento muy oscura y le hablé del retiro. Entonces le dije, mira, ella también tenía depresión y todo eso. Entonces le dije, no, pues imagínate que yo fui a un retiro y súper chévere, tú deberías de ir, no sé qué. Hasta ahí él como que, ay, sí, pero de que yo no, pues si uno no cree, pues tampoco es que lo van a obligar. O sea, simplemente uno va y uno coge lo bueno y lo que no le gusta, pues ya. Entonces él como que sí, como que le interesó el tema y empezamos a hablar y hablar y hablar. En un momento de la conversación se tornó muy fuerte porque él parecía, de un momento a otro, cambió su forma de hablar, digamos, no en el tono de voz, sino que ya no era como si no fuera él, sino como fuera otra persona. Y me empezó a decir cosas fuertes, como atacarme. O sea, como si yo en ese momento fuera una enemiga de él o le estuviera hablando como, usted tiene que convertirse, algo así. Pero entonces él empezó como, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Pero porque el aborto es malo. O sea, empezó a hablarme cosas como que ni siquiera estábamos hablando y yo me asusté. De hecho, había otra persona al lado mío y nos quedamos como en silencio porque empezó a decirme muchas cosas. En este momento no me acuerdo exactamente qué, pero fue y sentí algo muy oscuro ahí. O sea, y no te puedo explicar, pero fue muy feo. Incluso cuando ya yo le dije, listo, ya tranqui, no te preocupes. O sea, ya, o sea, yo como de un momento a otro todo se tornó muy feo. Y yo me fui. Y como cuando le dije eso, él como que bajó la cabeza y como que, bueno, sí, ya. Y no sé qué, y cambió el tema. Entonces yo como que cuando salimos, yo me quedé en silencio y la otra persona que la que estaba me dijo, ¿cómo te diste cuenta de lo que pasó? Y yo como, sí, o sea, yo pensé que yo sola era la que me había dado cuenta. Y yo dije, no, estoy loca, o sea, no creo que... Y no, efectivamente sí, fue un ataque inicial feo. O sea, como que yo dije, ahí empecé a sentir, sí hay un ataque espiritual y es como muy de frente. O sea, ahí es como que yo sentí, bueno, en esa consagración, pues cada charla hablaban de ciertas cosas, entonces que el mundo, que la nueva era, entonces casualmente, Miguel, todos los jueves era la consagración y todos los jueves me pasaban cosas extrañas, como un ejemplo. Hoy yo iba a la consagración, podía ir porque siempre me llamaban, ay, veámonos, o sea, nunca nos veíamos ese día, pero ese día casualmente, veámonos, ven, porfa, yo no, es que no puedo ir, a mí me daba pena decir que estaba haciendo la consagración, entonces, no, pero yo te recojo, o sea, yo me inventaba excusas así como que no, yo te llevo, y yo como que intenté, fui a varias charlas, pero como intercaladas. Entonces, en una de esas charlas hablaron sobre la lectura de cartas, sobre la homosexualidad, sobre, bueno, varias cosas. Y resulta que al siguiente fin de semana, que tenía otra vez la clase el jueves, no fui porque me fui con unos amigos de la universidad. Cuando yo estaba en esa casa, estábamos tomando y hablando, no sé qué, una amiga saca unas cartas. Y Mm. fue como, ay, ¿por qué no jugamos a las cartas? Es que estas cartas son súper chéveres y aquí detrás dicen unas cosas, entonces uno, como, sí, como lectura de cartas inocente, porque era como un juego, volteo a mirar y empiezo a ver, pues, varios amigos que habían, eran gays, alcohol, o sea, empecé a ver como de momento fue como si se me quitara una venda y empecé a ver, yo estoy en el centro de todo, o sea, están gays, está lectura de cosas de nueva era, está el alcohol, está el cigarrillo, o sea, estoy como en la mitad de todo lo que he visto que es malo. Entonces fue como que, ay, Dios, o sea, no, bueno, como que otra vez, no, voy a seguir en la consagración. Obviamente no lo logré, hice básicamente 3 intentos de consagración y no podía. O sea, siempre intentaba, pero no, algo pasaba, Nunca terminaba.
no, no, ni siquiera podía llegar a la mitad, te digo, o sea, era Mm, como que, ¡ay! Y bueno, ahí seguimos, mi mamá nunca se cansó de orar, obviamente, mejor dicho, dobló rodilla todo este tiempo, desde que yo tenía 15 años, yo creo, más hasta esa época. Eh, y pues ya conseguí un trabajo. Mi relación con mis papás siempre fue un poco dura porque ya quedaron como heridas de ese momento. Entonces ya no podíamos tener una relación como tan amena. Bueno, como que sí, no, porque igual yo seguía en mi rebeldía, entonces seguía saliendo, tomando, bueno. Cuando estaba yo trabajando, lo que yo te dije, yo quería volver a eso y siempre mi meta fue, cuando, yo siempre le decía a todo el mundo, cuando yo acabe esto, ya me voy a ir a vivir sola, voy a tener mis hijos y voy a hacer lo que yo quería hacer porque es la realidad. O sea, para mí yo siempre le decía a todo el mundo, es lo mejor que yo he vivido en mi vida, o sea, es lo mejor. Es, o sea, haber estado en esa secta para mí había sido plenitud completa porque yo le decía, es que realmente conocí a Dios, o sea, es algo que es de verdad, es con seriedad, o sea, mejor dicho, siempre como enalteciendo eso, porque no pude, pero lo iba a hacer. De ahí salí y bueno, ya otra vez, al mundo total, conocí a mi esposo, lo conocí también, nos conocimos en un ambiente muy pesado, de drogas, de alcohol, muy fuertes. Mi esposo también, el testimonio de él es, espero que algún día esté aquí contigo, porque también es claro. muy Ya, fuerte. ya, ya le dejamos la invitación abierta. Sí, Miguel. Y entonces, pues ahí él sí estaba metido en cosas aún más pesadas de las que yo estuve metida en mi vida. Entonces fue como dos mundos se encontraron y me llamó muchísimo la atención, obviamente, en ese momento por todo. O sea, pues aparte de que sé que el Señor nos unió por un motivo muy especial, en ese momento era como no, o sea, es lo que yo quiero porque sí, o sea, se complementaba mucho conmigo con muchas cosas y tenía mucho más mundo que yo. Entonces, como yo estaba en ese ambiente, pues era muy chévere, o sea, quería estar ahí con él, mejor dicho. Para mi mamá fue durísimo, para mis papás fue durísimo, era como, no, Dios mío, ahora sí, ahora sí que peor, o sea, ahora sí nada, ni un lado ni el otro, preocupados, obviamente, o sea, como que, porque pues ya yo había terminado la carrera, o sea, como que ellos ya no tenían como ese control de que, qué va a hacer, sino que va a ser locuras. Yo tomé mis papás siempre han sido muy respetuosos, Miguel, o sea, nunca fueron como de imponerme nada, siempre me hablaban mucho y mi mamá en vez de atacarme oraba. Nunca me atacó directamente porque cuando lo hacía pues teníamos discusiones fuertes y yo de pronto con ellos, ahorita pues ya es algo que obviamente cambié, pero desde pequeña yo he sido como muy que si me decían algo, yo pues, daba mi punto de vista y punto. O sea, no era como que yo tenía, ay, no, sí, voy a hacer caso totalmente. No. Más el caso que yo hacía era como por el temor de Dios que te digo que me inculcaron desde pequeña y como por no hacer sufrir a mi mamá y a mi papá, más no porque de pronto yo a veces sí quisiera hacer caso. Siempre era como ese espíritu ahí rebelde. Entonces, decidirme de la casa. Cuando me fui a la casa, pues me fui con mi esposo y ahí el descontrol aumentó el triple. O sea, tomábamos todos los días, Mm. todos los días, todos los días, todos los días. Era impresionante, amigo. O sea, yo siento que ya caímos en un tema de alcoholismo porque es que era, ya digamos, ni siquiera al inicio ni siquiera ya nos emborrachábamos porque era muchísimo alcohol, o sea, todos los días de lunes a viernes yo conseguí un trabajo en la tarde, entonces ni siquiera tenía que madrugar, trabajaba medio tiempo, o sea, calcula, vivíamos solos, entonces ahora sí, el descontrol. Ahí duramos un año viviendo en ese proceso tan fuerte y pues, Miguel, sí, ya obviamente siento que el Señor, obviamente todo lo tenía muy organizado desde el primer momento. O sea, a veces uno cree que el tiempo de Dios es súper perfecto, así uno a veces esté, ay, pero ¿por qué no pasan las cosas ya? Cada cosita, cada detalle fue, mejor dicho. Ahí se nos cumplió un año de arriendo donde vivíamos, en ese apartamento que alquilamos. Obviamente teníamos muchas amistades del mundo, tanto mi esposo como yo siempre muy sociables, entonces amigos, mejor dicho, en todo lado, como te digo, entonces un grupo allí, otro grupo, pero siempre rodeados de personas que estaban en el mismo ámbito de nosotros. Me salió un trabajo en Tunja y yo como, ¿será que nos vamos? O sea, como esa duda, ¿será? Pues hagámoslo, o sea, pues
digamos que nunca pensamos que nos iba a cambiar la vida, porque ahí fue cuando el Señor nos mostró todo, pero no pensábamos que fuera a pasar. Entonces simplemente, bueno, cambiamos de ciudad y si no nos gusta, pues nos devolvemos y ya. Vine a la entrevista de trabajo y efectivamente, pues sí salió del trabajo. Nos gustó un poco la ciudad, fue algo raro porque no estábamos tan convencidos, amamos mucho nuestra ciudad, Bogotá, o sea, siempre como que era todo, ya estábamos acostumbrados a muchas cosas y pues era como que medio la conocimos el día que vine a la entrevista y fue como, será, bueno, sí, bueno, digamos que sí, hagámosle. Ya se nos cumplía el año de arriendo y decidimos venirnos para acá. Y aquí ya entra como, no sé si, es que no sé si se me escapa algo de antes, porque es que aquí ya entra el proceso como de cambio total de vida, porque ya el Señor ahí dispuso que aquí era el lugar donde nos tenía que poner para salir del mundo en el que estábamos, porque creo que sin Él no hubiéramos hecho nada. Qué Entonces, bonito, qué bonito. Y no, no te preocupes porque aquí, como te digo, no hay como esa, como una estructura. Si, por ejemplo, si estás contando algo ahorita y me acuerdo. que sí, te acuerdas y tú crees que es importante y el Señor lo pone en tu corazón, pues no te preocupes. Ah, mira, se me había pasado contarte esto y es importante que la gente lo conozca, ¿no? Para que miren cómo el Señor fue obrando en tu vida, en la vida de tu esposo. Y pues aprovecho esta pequeña pausa. Si quieres, puedes tomar un poquito de agua. También invito a las personas a que por favor escriban en los comentarios. Dios te bendiga, Joana, gracias por tu testimonio. Escriban allí. Dios te bendiga, Joana. Gracias por tu testimonio. También aprovecho para las personas que quieran hacer alguna donación para el canal, lo pueden hacer a través de los comentarios. Ahí hay como un signo como de dólar. Le puedes dar clic y puedes hacer una donación. Esto es completamente opcional. Para las personas que no puedan, no se preocupen. Lo más importante es su oración y también que, por supuesto, ayuden a compartir el video. Recuerden darle like, queridos hermanos, comentar de qué lugar se están conectando y también compartir en su grupo de WhatsApp, Telegram y en cualquier parte. Y recuerden que no estoy leyendo ahí, por favor, vamos todos a escribir. Dios te bendiga, Joana. Gracias por tu testimonio. Ay, bueno, entonces, bueno, te cuento, ya cuando llegamos a Catunham, algo pasó en nosotros inexplicable, hasta ese momento era inexplicable porque yo tomaba lo que te decía, todos los días me tomaba así sea 2 cervezas, o sea, era como un hábito ya. Y llegamos acá y fue algo muy fuerte porque dejé de tomar, pero sin darme cuenta. O sea, fue como, no, el frío, está haciendo mucho frío, qué pereza, como que ya dejé el alcohol sin yo darme cuenta. O sea, es Hmm. algo muy fuerte porque lleva muchos años, o sea, lleva más o menos unos 5 años tomando todos los días. Entonces, de un Wow. momento a otro dejarlo sin darme cuenta fue como, bueno, qué raro, pero bueno, mejor. O sea, bueno, ya, mejor dejemos de tomar, como que fue alivianando todo, que lo que te digo, que el frío, que no, que mejor no, bueno. Resulta que nos dio muy duro el cambio de ciudad, demasiado duro porque obviamente aquí es muy tranquilo, entonces ya era como el de extremo a extremo, o sea, fue el cambio como que ¡bum! Nos sacaron de un lado y nos pusieron en otro y como que no conocíamos a nadie, estábamos solos absolutamente, o sea, después de tener que amigos y una cosa y la otra fue como que nos apartó de todo. Casualmente ni siquiera personas que eran amigos de nosotros nos volvieron a hablar, o sea, fue algo muy de Dios que hasta ahora lo entendemos, pero en ese momento era motivo de discordia, de tristeza, de aburrimiento, de la embarramos, o sea, no debíamos estar acá, qué pereza esta ciudad, no, o sea, fue como, como unos 6 meses de no, Dios mío, porque estamos acá, pero ahí digamos que hasta ahora pues nos damos cuenta de que el Señor todo lo tenía en su momento, o sea, teníamos que salir de Bogotá porque allá no hubiéramos prosperado espiritualmente, creo, por el mundo tan pesado en el que estábamos amarrados ahí. Y segundo, porque aquí nos tenía preparados un montón de regalos impresionantes que todavía a veces ni siquiera, como que obviamente no nos sentimos dignos todavía de tenerlo en nuestras manos, pero ha sido pues un regalo muy grande. Entonces ahí empecé a trabajar, se dio la oportunidad de ser independiente. Entonces duré un año trabajando y dije, no, yo quiero montar mi consultorio aparte
Y bueno, se dio la oportunidad, lo aperturamos a algo muy pequeño. Literal, empezamos con algo básico porque no teníamos ni siquiera, digamos que algo ahorrado. No, pues siempre, no éramos como muy juiciosos con eso, entonces fue algo como que, pum, se dio y listo. Empezamos como los dos de la mano a trabajar y a meterle como con toda, con miedo, pero lo hicimos. Y ahí empezamos a tener muchos problemas entre los dos. Empezaron las peleas, empezaban como, obviamente vivíamos en unión libre, entonces el mal estaba ahí metido Mm. totalmente, entonces peleas por cualquier cosa, bueno, muchas diferencias, inclusive pues hasta el punto de que no, definitivamente nosotros creo que no lo vamos a lograr ya. De ahí el Señor nos regaló un cambio de local, entonces nos pasamos a un local más grande, nos dio esa oportunidad y eso fue como una felicidad que opacó lo mal que veníamos. Entonces, bien chévere, qué felicidad, empezamos ahí. Pero lo que está mal, otra vez vuelve a salir. Entonces, estábamos muy mal como relación, lo opacó esa felicidad momentánea y otra vez volvimos a caer en lo mismo, en la pelea, en la grosería. Bueno, y muchas cosas fuertes. Ahí empezamos con pandemia y ahí en pandemia se rompe algo de esa secta muy fuerte y ahí como que yo entro en razón. Yo les comentaba que siempre he tenido como ese temor de Dios, o sea, que yo siempre he estado en contra del aborto, siempre he estado en contra como del tema feminista. Nunca me gustaban esos temas. En el tema político también soy como muy diferente. Siempre fui como diferente al resto de jóvenes en ese momento que eran como muy progres y demás, Mm. como decía ahorita normalmente. Entonces yo siempre estuve como en ese límite de no, porque eso está mal. O sea, como ese discernimiento de que no, porque ellos están de acuerdo, digamos, con el aborto. Entonces ya para mí no. O sea, ya Claro. rompe todo. Resulta que yo no tengo Facebook, desde que salí casi de eso, no, esa red no la uso, solo Instagram, pero en pandemia yo tuve que aperturar para mi óptica Facebook y demás. Y ahí casualmente yo busco a una chica que estuvo en esa secta y que era demasiado, o sea, más radical que yo creo, entonces estaba como más adelante y todo, y fue como un ejemplo para mí en ese momento a seguir. Y cuando veo las publicaciones totalmente a favor del aborto y todo su grupo de amigos de esa secta que todavía están ahí a favor del aborto, feministas totalmente, ellos realizaban una práctica que siento que es algo muy oscuro y que se me acaba de iluminar el Señor, que eso me faltó importante. Y es que en la Biblia hablan sobre el tema de los días de la mujer, que se Mm. debe apartar en el Antiguo Testamento, que se debe apartar de su esposo, de las labores para guardar esos días. Aparte, resulta que ellas hacen, yo gracias a Dios nunca lo hice, pero ellas hacen como un pacto, diría yo, de sangre, literalmente, con digamos, ellas tienen una mata en la casa y ellas hacen, digamos que en esos días que guardan aparte, toda la sangre, pues, de esos días de las chicas, la ponen en esa mata. Calcule. O sea, yo digo, eso es demasiado oscuro y feo. Nunca lo hice, gracia de Dios, pero ellas lo hacen mucho. Entonces, lo Mm. que yo veo en ese perfil es que la chica publica esas fotos fuertes, horribles, en su perfil. Entonces, como que yo, Dios mío, o sea, ya esto llegó a o sea, como que fue algo muy choqueante para mí ver todo eso. Como que yo, o sea, son progresistas, amaban pues todo este tema, aborto, veo esas publicaciones tan horribles como de la intimidad de una mujer. Tú sabes que las feministas a veces hacen Mm. unas publicaciones Sí. feas. Y para mí fue como que ahí se rompió todo. O sea, yo toda la vida hasta ese punto seguía diciendo que eso era lo mejor. Y hasta ese punto se rompió esa venda que yo tenía. Esa Y fue ilusión que como, tenía. y yo fue como, uy, no puede ser. O sea, yo estuve metida en eso. O sea, fue como algo muy fuerte para mí. Fue en pandemia y fue como que, uy, Dios mío, no. Yo le decía a mi esposo, no, pues gracias a Dios vi eso, porque entonces yo hubiera seguido ahí metida, o sea, no sé hasta qué punto uno puede haber llegado, pero yo en eso estoy súper en contra, entonces para mí eso fue como la máxima ofensa que pude ver ahí, gracias a Dios. Entonces ahí se rompió. O sea, Dios, cada punto Dios le va quitando, nos iba quitando cosas lentamente. Entonces nos quitó el alcohol,
nos estaba molestando el mal por estar en unión libre, pero también ya pum, me quitó la venda que tenía. Y resulta, Miguel, que después de pandemia, ya los problemas con mi esposo aumentaron mucho y yo le dije, no, mira, ¿sabes algo? Yo creo que lo que debes hacer es ir a un retiro. O sea, deberías ir a un retiro y ya depende cómo llegues en el retiro, hablamos. Porque yo siento que ya es como, o sea, ya ahí yo empecé como, no sé por qué empecé a sentir una necesidad de Dios. O sea, yo decía, como que ahora sí sentía un vacío porque yo decía, bueno, se me murió la ilusión que tenía por esa secta, ya pasó el mundo, ya estoy aquí y no tengo nada espiritual, o sea, como que antes tenía por lo menos como esa idea de que estaba agarrada a algo imaginario, pero espiritual. Ahora sí había quedado sin nada, entonces como que yo sí sentía esa necesidad de Dios. Eh, Antes de eso, yo, no sé, mi mamá siempre era, vayan a misa, miren, así vayan un ratico, vayan los domingos, no sé qué, y yo como que "Ay, sí, pero como que no". La oración de las Entonces, mamás. entonces mi esposo en ese momento era cero iglesia también, o sea, no, jamás, yo no quiero. Y yo le empecé a decir los domingos, ven, ¿por qué no vamos a misa? No, 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 ay, qué pereza. O sea, como que al inicio fue motivo de discusión. Entonces yo le dije, mira, yo voy a ir y yo paso, eran los domingos, entonces yo voy a la misa y luego paso y te recojo y vamos a comer, vamos y salimos. Bueno, o sea, yo dije como no voy a generar una discusión por eso, porque pues no voy a no me gusta que me obliguen, no voy a obligar a nadie a que vayan y, sino simplemente empecé a ir. Y cuando empecé a ir me hacía en la última, en la última, sí, ya como que, bueno. Empecé, pero cada vez que iba me daban muchas ganas de llorar y me ponía siempre a llorar. O sea, siempre, siempre, siempre en el Evangelio era y llore y llore. Pero pues yo, ay Dios, bueno. Y como que esa me empezó a decir, bueno, el otro domingo también tiene que ir, pero yo iba sola. Entonces empecé a ir. Como al mes y medio, mi esposo me dice un día, vamos. Y yo, ¿vas a ir a misa conmigo? Sí, vamos. O sea, como que, y yo como, bueno, pues vamos. O sea, obviamente lo que te digo, nos hacíamos atrás, salíamos y ya hacíamos otra cosa. Entonces, como que, bueno, ya el domingo se empezó a organizar para ir a la Eucaristía, que eso también fue de un día a otro. O sea, fue como empezar a Qué ir, porque bendición. sí, sí. Y bueno, resulta que mi esposo fue al retiro. Y cuando él llegó, Miguel, obviamente llegó como muy dispuesto, como ven, hagamos la consagración, y yo como que ya era la cuarta vez que escuchaba, hagamos la consagración. Yo dije, lo tengo que hacer porque él ya me está diciendo a mí, o sea, después de que él no creía, yo lo llevo a la Eucaristía y ahora él llega y me dice, pues no le puedo decir, no, vaya usted solo. Yo le dije, listo, dale, hagámosla. Pues yo no tan convencida, pero hagámosla. Pero aún así, él cuando llegó, igual, digamos que el tema de la marihuana era muy fuerte entre nosotros. Eso sí que fue un vicio que quedó muy marcado. Entonces, nosotros ya era como un hábito fumar y este tema. Entonces, cuando él llegó, él me dijo, yo no voy a dejar de fumar. O sea, es lo único que no voy a dejar de hacer. O sea, yo voy a seguir, estoy muy comprometido, pero yo no voy a dejar eso. Y yo como que bueno, o sea, yo no le vi lo malo, yo le dije, bueno, y me dijo, es que eso es algo que yo nunca voy a dejar de hacer. Y yo, listo, tranqui, o sea, como que ya uno se había contaminado tanto con ese tema que incluso a mí yo no le veía lo malo tampoco, o sea, como que yo sabía que estaba mal, pero como yo me había metido tanto que era buena, que era medicinal, que era sana, Mm, que bueno, entonces yo decía, no, sí, eso no es malo, o sea, es más malo el cigarrillo, más malo tomar, o sea, eso. claro. Entonces seguimos así, empezamos la consagración, empieza obviamente el ataque fuertísimo, todos los días que había consagración, la pelea, otra vez, o sea, empezaba como todo mal. Para uno hacer finalizar la consagración debíamos pues estar casados, pero nosotros nunca habíamos hablado de eso, fue como pues hagámosla y ya. Y vuelve otra vez, dentro de la consagración tuvimos un retiro de renuncias. En ese retiro de renuncias fue muy fuerte porque fue un domingo, me acuerdo, estaban mis papás acá en Tunja, ellos viven en Bogotá y vinieron a visitarnos. Llegamos del retiro y mi esposo tuvo un cambio de actitud muy fuerte, o sea, fue como, no sé, muy molesto, o sea, de mal genio total. Y yo, como te digo, como tengo mi temperamento un poco fuerte también, pues discutimos muy feo. Al punto que dijimos, ya no queremos estar juntos, chao, y se fue de la casa. Alistó Mm, sus cosas y se fue, y ya, o sea, eso fue de media hora a otra media hora, ya.
se acabó todo. Y se fue y cogió sus cosas. Yo no lo podía creer, mis papás tampoco, o sea, como, pero vinimos, ustedes están en la consagración, ¿qué pasó? No, es que ya no nos aguantamos y ya dejamos así, pero yo estaba tranquila, o sea, como que, bueno, él se fue también en esa actitud, como que ya, no más, no me soporto más nada, no voy a seguir con nada, Dios, nada, bueno. Yo seguí y ahí conozco a unas personas muy lindas, pues que estaban en la consagración también de la comunidad y pues fueron muy especiales en ese momento conmigo y con nosotros, entonces nos buscaron como lo escucharon a él aparte y no me escucharon a mí aparte, como no, miren, ustedes tienen un testimonio muy bonito, o sea, no dejen que es muy malo los ataques, ta, 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 ta. Entonces ahí decidimos que bueno, él volvió a la casa y iba para un segundo retiro. O sea, ya era en corto tiempo, te digo, hablo yo de 4 meses. O sea, como que yo siento que la Virgencita decía, te falta. O sea, falta, todavía no. O sea, toca que otra vez. Entonces, él efectivamente se va al otro retiro. Y yo, bueno, pues ya como que yo ya ahí estaba un poco más muy apegada ya más a la oración y estas personas pues me estaban, pues ya íbamos como a la mitad de la consagración. Pero antes de pasó algo muy, muy fuerte. Resulta, Miguel, que estábamos en la casa cuando él regresó, digamos que él se iba a ir al retiro, no sé, regresó hoy y el retiro era el próximo jueves. Entonces estábamos en la casa y el miércoles en la noche nosotros estábamos como todavía muy, muy distanciados, entonces estábamos durmiendo en habitaciones separadas. Y el apartamento donde vivíamos tenía unas ventanas grandes, o sea, cada habitación daba un balcón, entonces no era puertas, sino eran las ventanas del balcón, que daban hacia el balcón. Entonces siempre abríamos ahí para fumar, ¿sí? O sea, salíamos a fumar al balcón, entrábamos y esto. Solo tenía 2 habitaciones, cada uno estaba en una habitación. Y resulta que me dice, yo estaba ahí, yo iba a abrir la puerta para fumar y él me escribió por WhatsApp. Me dice, no vayas a abrir la ventana porque hay un murciélago en la ventana. Y yo, un murciélago, o sea, yo como que, ay, o sea, como que al momento lo vi jocoso. Cuando me asomo efectivamente un murciélago, Dios, eso fue muy fuerte y traumático, en serio, para mí fue horrible. Tengo de hecho fotos que iba a publicar en mi testimonio de Instagram de ese momento porque fue muy feo. El murciélago empezó a caminar desde la puerta de la habitación de él hacia la mía en esta posición. Caminaba, caminaba, caminaba y era entrarse a la habitación, pero la habitación tenía mucha luz y nosotros la alumbrábamos con una linterna, o sea, yo decía, ¿por qué no se va? Y le pegábamos a la ventana y era meterse, literalmente. La sensación que tuvimos esa noche fue horrible, fue un día antes de que él se fuera a su retiro y fue horrible, o sea, yo, Dios mío, o sea, nunca yo había visto algo así. Fue casi toda la noche escuchándolo pasar de lado a Mm. lado, golpear la ventana, o sea, fue horrible, amiga. O sea, ya digamos que pasa después de un tema como de, ay, hay un bicho ahí feo, a sentir uno que hay algo feo. O sea, como ya Sí, sentir como como una miedo. opresión. Sí, como que ya esto no es, ya no es solamente que hay un bicho ahí, ¿sí? Entonces, bueno, él se fue para el retiro. Cuando él regresó del retiro, ya regresó, mejor dicho, ya no voy a volver a fumar jamás, ya nunca más, mejor dicho, llegó súper limpio de corazón. La Virgencita creo que era lo que faltaba para eso. Rosario juicioso, yo también en la consagración muy juiciosa. Ahí, después de eso, decidimos tener un periodo de castidad, empezar como con el tema de castidad que jamás lo habíamos escuchado y pues nunca lo habíamos llevado. Entonces él llegó, me propuso matrimonio, pero entonces dijimos, hagamos lo que podamos de la mejor manera. Ya no lo hicimos antes, pues hagámoslo ahora. Entonces hicimos ese periodo de castidad, nos casamos y un mes después el Señor, la Virgencita nos regala nuestro bebé. Entonces fue como un regalo tras regalo tras regalo de un momento a otro, o sea, era como choqueante ver cómo había cambiado la vida. Que mi esposo no quería hijos, jamás. Era como, no, hijos, no, no quiero nada. Bueno, como que todos esos cambios fueron, si te digo yo, en 6 meses. O sea, no pasó más de 6 meses Wow. en los cuales estábamos con un pensamiento diferente y llegamos al otro lado. Ahí en ese punto, Miguel, pues, ay, perdón, también tuvimos una decepción fuerte con la comunidad en que estábamos haciendo la consagración. Ahí entra un punto donde es fuerte, de pronto uno piensa que ya uno llegó al punto, entonces uno se siente, después de un retiro, uno llega encendido y uno cree que todas las personas que están con el mismo sentir
van a Eso nos, actuar de la misma. yo creo que eso nos ha pasado a todos en nuestro Sí. proceso, a todos. Sí, entonces uno piensa que todas las personas van a estar con la misma disposición, que van a estar felices de que uno regrese, que van a... Pero bueno, dimos con una persona, en ese momento con una persona, la cual finalizando nuestro periodo de consagración tuvo una actitud muy fuerte conmigo y me ataca un poco duro diciéndome que básicamente, como usted es el demonio de María Purísima, y usted me está Wow. atacando a mí, o sea, unas cosas que yo quedé como, y un día antes incluso de la consagración, te digo, eso pasó como 3 días antes de finalizar, o sea, el ataque fue hasta el final. Yo le dije a mi esposo, no, yo no voy a volver. O sea, yo no quiero consagrarme. Mi esposo, como no, pero ya vas hasta este punto. Incluso para mi esposo sí ha sido un poco, pues, el tema en ese momento del cigarrillo, dejarlo. Entonces era como, pues llevo más de 30 años fumando, pues espere porque no puedo como ya todo, mejor dicho, pues todo su tiempo con la oración. Yo sé que lo, o sea, ya lo más importante que era la marihuana, ya, el alcohol, nada. Entonces ya poco a poco yo sé que lo voy a ir dejando, pero obviamente fue un proceso. Y esa persona era un ataque muy fuerte también contra él, como ya dejé de fumar, yo sé que entonces eso nos empezó como, bueno, sí, obviamente es necesario que le digan a uno que está mal y qué debe Pero no la hacer para, forma. pero es exacto. Entonces yo dije, no, yo no me quiero consagrar, ya no quiero, o sea, un días antes, entonces como que no, sí, hagámosle, y bueno. No sé si te mandé la foto de la consagración, sí, te la mandé, pues Sí. ahí después la, que pasó algo muy bonito ese día, obviamente lloré muchísimo, el día que nos casamos lloramos mucho porque no recibíamos al Señor, yo creo que desde que yo he hecho mi primera comunión, Mm. entonces recibirlo, o sea, creo que el sacramento del matrimonio, incluso ese día ni siquiera hicimos nada de eso de fiestas o cosas así, sino fue el sacramento y luego un almuerzo y ya. Pero lo que sentimos en ese momento de recibir a nuestro Señor, ambos lloramos, o sea, fue como, es algo inexplicable, o sea, como que nos llegó al alma literalmente, es algo que nunca pensé sentir. Bueno, finalicé la consagración. De ahí empecé, dijimos, no, pues sigamos en la comunidad, yo quiero ser misionero, él también, hagámosle y nos metimos pues a continuar con eso. Sí, pasaron varias cosas que también, o sea, ¿sabes qué sentíamos? De pronto, obviamente, desde la caridad hablo porque no es, lo que hablábamos es como pasa en todo lado, pasa en todas las Sí. comunidades y pueden ser las personas, más no como tal la comunidad, pero sí sentimos rechazo de algunas personas y eso obviamente en nuestro proceso como fue tan rápido, pues era muy choqueante, más aún que tanto mi esposo como yo en lo que estábamos siempre al revés, o sea, dentro de esa secta y todo eso sentíamos como ese cariño de las personas, entonces era como que, uy, no, este es mi lugar. Entonces llegar a este punto donde de pronto como que no, usted, como que le falta mucho para llegar donde yo estoy, o cosas así con mucha soberbia, lo hacían sentir a uno como no, o sea, yo me sentía como no, yo no voy a poder, o sea, yo no voy a poder seguir orando, o sea, yo siento que lo estoy haciendo mal, porque ya entra un punto en nuestra parte, creo que caí en eso, de compararme con de pronto personas que están más adelante, que están más en oración y yo de pronto no tanto, entonces eso fue un conflicto de fe fuerte, incluso de De decepción hecho, para los dos. de hecho quiero hacer como un paréntesis, ya que estás tocando ese punto, porque yo tuve una entrevista con un sacerdote y él hablaba que, por ejemplo, precisamente si dentro de una comunidad habían como especie de jerarquías, que unos son más que otros o algo, eso no pinta nada bien y pues al final más bien termina pasando todo lo contrario a lo que le estaba sucediendo a ustedes, ¿no? Y ya comienzan a formarse movimientos sectarios. Sí, de eso, pues de eso incluso, Miguel, me di cuenta porque ya empezaba pues yo a notar eso, o sea, como ustedes están por debajo, como ese tema. Y Mm. yo incluso empecé a entrar en una controversia interna, yo no le decía a mi esposo, pero yo sí decía, pero si yo le quiero servir al Señor, ¿por qué tiene que haber alguien que me diga que no puedo hacer, digamos, no, usted no, o sea, como quite, usted no, o sea, si el Señor no es así, Él es solo amor y es como, vengan todos, ¿sí? Y si quieren servir, pues háganlo, o sea, desde donde ustedes puedan y desde donde ustedes evangelizar, bueno, mil cosas, pero obviamente como éramos como tan crudos en todo, pues como que
ahí empieza ese tema y decidimos pues por horarios y todo no continuar y porque tuvimos también algo que escuchamos algo en una de las charlas con respecto a que si los hijos de un misionero no iban como a las charlas, eran hijos del demonio. No puedo creer eso. Cuando yo escuché eso, yo tenía a Dios mi esposa mío. y realmente eso fue como, pues yo no podía llevar a mi bebé, obviamente, porque era muy chiquito, entonces nos turnábamos con mi esposo para ir y cuando yo escuché eso sí fue, pues Miguel, bastante fuerte. Por Ahí eso, decidimos. por eso repito, ¿no? Y aquí, pues, estos videos lo ven bastantes sacerdotes. Y yo le pido con mucha caridad a nuestros hermanos sacerdotes que pues supervisen bien los grupos, las comunidades, porque pues hay veces que pues están líderes y personas que pues dirigen todas estas cosas que desde sus propias miserias o problemas que todavía no pueden, no han superado, comienzan más bien a dañar la comunidad, mira, al punto que ustedes inclusive se fueron, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, o sea, porque ¿dónde hemos visto eso? ¿Dónde la iglesia enseña que si los hijos van o no van son del demonio? O sea, Dios santo, o sea, Sí, increíble, ¿no? sí, Miguel, Mucha oración sí. también por esa persona, porque gracias a Dios ustedes se fueron, pero aquí están. Pero probablemente hay gente que se va y pierde la fe. Ahí es Eso donde está el es. problema. Eso yo como que pensaba y decía, Dios mío, pues porque uno puede irse, o sea, básicamente incluso Miguel, yo te digo, o sea, yo dije, otra vez como en una depresión, yo decía, no, por segunda vez intento acercarme a Dios y no puedo. O sea, sentí otra vez lo mismo que sentí en ese momento, como que no voy a poder. Y yo decía, pero no es imposible, o sea, Dios es, o sea, lo que uno haga, todo, bueno, como que yo dije, no, voy a, entonces nos retiramos y no regresamos. Y lo más triste es que de pronto al retirarnos pasó lo mismo que pasó cuando yo me retiré de ese movimiento que estuve en esa secta. Y es que nos encontramos a veces con personas de frente y no nos saludan. No puede ser. Entonces, Miguel, queda uno No, muy no. choqueado. Miguel. Sí, es fuerte, es No, es que algo que no. es que me pone a ver triste, ¿no? Porque pues es un comportamiento totalmente sectario, o sea, y pues a veces, como digo, pues nuestras comunidades no son supervisadas por el obispo, por esas cosas hay que tenerlas muy presentes porque pues mire lo que ocurre, ¿no? O sea, y capaz que esas son cositas que te pasaron a ti, imagínate cuántas otras cosas habrán pasado. Sí, de pronto personas que se sienten así, que se pueden sentir más, y que de pronto no dicen y toman Mm. otro camino, sí, Miguel, o sea, y más aún que es que lo que yo te digo, uno llega como tan encendido del retiro y que se ve una cosa y después ver otra es muy fuerte, entonces sí fue bastante decepcionante para nosotros. Ahí lo que te digo, entramos en un conflicto de fe fuerte, para mi esposo fue muy triste. Incluso nos habían llamado nos ofrecían contar el testimonio en Telesantiago, acá en Tunja, cuando estábamos ahí, y pues nos ganamos como un regaño que no podíamos porque pues la persona que lideraba como en la formación en la que estábamos no nos permitía hacer eso y no sé qué, ta, 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 ta. Entonces yo dentro de mí decía, pero pues no sé, el testimonio pues en el momento le va a llegar a la persona que lo necesite, así sea una persona que quizás esté pasando por algo, no va a ser algo como bueno, no sé, o sea, realmente fue como algo que no cuadró ahí. Eh, Obviamente, Miguel, pues eso fue otro ataque fuerte para Claro. nosotros, o sea, dentro de toda esa lucha, como que no otra vez. Eh, pero pues bueno, ya salimos de ahí. Lo que te digo ahorita, pues estamos muy, muy cogidos de Dios, estamos juiciosos en el rosario. Pasaban cosas, digamos, cuando empezamos a ir allá a Eucaristía, después salíamos de Eucaristía y discutíamos con mi esposo los domingos, casualmente, o sea, salíamos y algo pasaba. No sé, pasaban ataques así, que son ataques que uno le pasan pues todo el tiempo, ya hay que uno saber también, o sea, no como hacerle altar a lo malo, Mm. sino por el contrario, saber que está ahí, que obviamente no es fácil uno salir del mundo y de toda la carga espiritual que uno tiene encima y darle la vida a Dios, a la Santísima Virgen, todo. Ah, bueno, te voy a contar algo importante también. Resulta que cuando yo empecé, Miguel, este proceso, como yo estudié tanto en contra de la iglesia, para mí fue muy difícil
a nivel de conocimiento volver. Entonces yo iba a Eucaristía, pero cuando yo entraba tenía un ataque muy fuerte con las imágenes, con todo. Entonces yo llegaba y yo veía y yo, no, este símbolo qué es, pero ¿por qué está eso ahí? O sea, yo no decía nada, pero era una confrontación como, no, siento que, ¿será que sí? O sea, como esa duda. ¿Cómo será que esto sí es verdad? Pero pues yo no decía, o sea, yo seguía. Eso fue al inicio, cuando empezamos la consagración. Pero fue una lucha muy fuerte, o sea, fue demasiado, demasiado, demasiado fuerte. Empecé a sentir como ataque en cuanto a la oración, no podía hacer el rosario, para mí era imposible, o sea, no lo podía hacer. Yo empezaba a hacerlo y algo pasaba y no me daba pereza, o sea, realmente fue una lucha muy fuerte. Aunque sabía el significado, sabía todo, no sentía esa fuerza. Después de todo este proceso, obviamente me ha acogido muchísimo al rosario. Ya es mi diario con mi bebé todos los días, mi esposo igualmente. Procuramos ir a Eucaristía diaria, por lo menos mi esposo por tiempos y yo el domingo sin falta. Confesión, obviamente, todo, mejor dicho, todo lo que de pronto en un punto critiqué, juzgué, estudié en contra, llegar a este punto de hacerlo, pues desde toda la convicción y pues no solamente desde el sentir, lo que ya hablaba con Angélica, ese tema porque yo pienso que educarse es muy importante, o sea, más allá de uno decir yo siento, porque en este momento, y pues a mí me pasó, o sea, quizá de pronto al defender la fe, uno también se encuentra con personas que van un poco más allá en temas de conocimiento, y si uno no tiene esas bases y fundamentos, pues es muy difícil que las personas que están equivocadas crean y como que volteen su mirada a lo que es real. Entonces, en eso estoy, obviamente el cambio radical. Estoy ahora, pasé muchos años estudiando en contra de la iglesia, entonces ahorita estoy juiciosa estudiando todo lo que debo saber, todo lo que de pronto yo decía, ay, no puedo creer que esto pasó, bueno. Y así mismo, Miguel, pues me he encontrado con personas de mi pasado que son como el ataque también, ay, pero tú no puedes decir que esa es la verdad, pero como así, pero tanto que decía, o sea, como que yo siento que tanto que habló de esto y ahora está en esto, o sea, el Señor hace nuevo todas las cosas, todo, 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 y es impresionante pues lo que hizo con nosotros, Miguel, porque sí, fueron muchos ataques y muchas cosas, pero pues aquí estamos. Qué gran bendición, ¿no? Qué gran bendición escuchar este testimonio por todo lo que pasaste, por todo lo que el Señor te tuvo que sacar, ¿no? Porque estuviste pues inmiscuido, pues como dices tú, en todas las cosas donde no habita Dios y donde nos quiere tener atrapado el enemigo, como las drogas, el alcohol, pues todas estas sectas que yo, por ejemplo, yo tengo un video sobre esto porque es increíble que, pues de hecho, por ahí estaban conectados algunos protestantes y se salieron, que a la Iglesia Católica la atacan los brujos, los ateos, Sí, los satánicos, los protestantes, por supuesto. Imagínate, este grupo de Rasta, ni tenía idea yo que también estaban en contra de la iglesia. O sea, todo está en contra de la iglesia. ¿Y qué te quiere decir eso? Que por supuesto es la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, porque si allí no habitara Dios, pues el enemigo no estuviese allí sí. buscando como león rugiente, buscando que la gente caiga o que la gente se aparte, ¿no? De la iglesia. Así que qué gran bendición poder escuchar este testimonio de fe, de cómo el Señor los pudo sacar de los vicios. A las personas que están viendo este video, que por allí pues leí una persona que dice que sus hijos se crecieron en la iglesia y hoy en día están fuera. No se olviden de orar por sus hijos. La oración de las madres, de los padres por los hijos es la más importante. Dios siempre va a estar allí escuchando cada una de sus oraciones. No se desanimen. Mire la vida que llevaba Joana, su esposo, y mire cómo el Señor, de la mano de la Santísima Virgen María, o sea, intentaban hacer la consagración y no podían. Ser el enemigo que obviamente estaba interfiriendo para que pues se perdieran y se alejaran, inclusive dentro de una misma comunidad cristiana, dentro de la iglesia, también pues Sí. quisieron allí obviamente pues buscar la manera de que se apartaran, ¿no? De los caminos de Dios. Así que esto también pues es un llamado para las personas. Si tú miras que en algún sitio, en alguna comunidad, en algún lugar, tú no sientes paz, tú no sientes alegría, tú no sientes gozo,
tú ves más bien es prepotencia, soberbia. Yo pienso que deberías analizar muy bien, hablar con tu director espiritual, con tu sacerdote, contarle lo que está sucediendo y que él te vaya pues guiando, ¿no? Porque vuelvo y repito, pues hay veces estamos dentro de una comunidad, a mí me ha pasado y de repente yo digo, pero ¿por qué dice esto si esto no, yo no he leído esto en la Biblia, esto no lo he escuchado en la historia de la iglesia, ¿por qué dice esta persona que esto está mal? Entonces, precisamente también es importante conocer y estudiar el magisterio, estudiar la doctrina para que cuando tú mires algo que no cuadra muy bien, tú dices, Sí. aquí hay algo como que no está muy bien. Así que de verdad que wow, Joana, muchísimas gracias. Gracias por compartir este hermoso testimonio. Nuevamente, para las personas que están conectadas, por favor, escriban allí en los comentarios. Dios te bendiga, Joana. Gracias por tu testimonio. No sé si tienes algunas palabras para pues animar, ¿no? Quizás a personas que están lejos de la iglesia o se han apartado o que como tú pues inclusive llegaron a rechazar la iglesia y hoy en día estás pues incluso sirviendo, pues porque aquí contando este testimonio pues obviamente estás sirviendo al Señor dentro de esa iglesia. ¿Qué tú le dirías a esas personas que se han apartado y se han ido de la iglesia? Bueno, Miguel, primero, los jóvenes estamos muy expuestos a que simplemente por un género de música podemos inmiscuirnos en cosas muy pesadas, muy fuertes a nivel espiritual. En este momento, pues peor, obviamente. Mm. Digamos que más allá de eso, obviamente a los papás no cansarse de orar lo que tú dices, las mamás, porque las oraciones de mi mamá básicamente fueron las que creo que, o creo no, estoy segura que intercedieron la Virgencita, obviamente, para que estemos en este punto, porque si no hubiera sido completamente imposible por la contaminación tan fuerte que teníamos también con mi esposo. Y por otro lado, pues personas que no estén en la iglesia, obviamente es hacer una introspección si realmente la contaminación en la que estamos expuestos a nivel espiritual por todas las sectas a las que estamos rodeados justifica, porque realmente pues la única iglesia es esta, sí o sí, así pues digamos que es que no hay, o sea, no hay opción de negarlo ni Claro. científicamente ni nada. Entonces, estudiar para realmente tener bases y fundamentos en nuestra vida, o sea, no permitir que nada oscuro, que nada que no esté fundamentado realmente con Dios afecte nuestra vida, nuestra espiritualidad, porque es que lo que está en juego es nuestra alma, que es por lo que estamos en este momento luchando por nuestra conversión diaria. Eso quisiera decir. Muchísimas gracias, ¿no? Y pues pido a las personas que pues tengan allí en sus oraciones a Joana, a su esposo, también, ¿es hijo o hija? Hijo, se llama Juan José. Que tengan en sus oraciones también a Juan José, que oren también por todos los matrimonios, porque pues de hecho el día de hoy estamos en la celebración de la Virgen de Fátima y pues en uno de los mensajes, ¿no? A los pastorcitos en Fátima, habla sobre el ataque final de Satanás, Ave María Purísima, y viene en contra de la familia. Por eso es que hoy en día vemos tantas aberraciones en contra de la familia, vemos cosas. Hace días vi un video que me dio un dolor porque pues ahorita yo que tengo una bebecita de 10 mesecitos y obviamente veo todo la inocencia, ¿no? de un niño y se hizo viral un video donde un hombre que se cree mujer de estos trans en un quirófano simulando, o sea, le entregan un bebé recién nacido a un hombre y obviamente el bebé buscando el pecho de una mujer, de su madre, y se consigue este hombre disfrazado. Entonces lo muestran como lo más bonito. Ay, mira el hombre que se cree mujer cargando un bebé recién nacido. A mí yo cuando vi eso me dio tanto dolor y ese es el mundo que vivimos hoy en día. Por eso, queridos hermanos, hay que orar muchísimo por la familia. Oremos mucho por los matrimonios, por la familia, oremos por la unidad de la iglesia, oremos por el Papa Francisco, oremos también por todos los países que viven
en comunismo para que pues este mal no llegue, por ejemplo, acá a Colombia, que se libere mi país Venezuela del comunismo, Nicaragua, Cuba, pues tantos países que viven oprimidos por el fin de las guerras. Queridos hermanos, muchísima oración. Ya para despedirlos, no se olviden también de ingresar a mi grupo de Telegram y a mi grupo de WhatsApp. Al final de este en vivo vas a conseguir en YouTube, te vas a la parte de información, allí vas a conseguir tanto los links de Telegram como de WhatsApp para que no te pierdas ninguno de los en vivo, porque hay veces que YouTube no te muestra cuando estamos ya en vivo. Así que tú vas al grupo y ahí vas a tener todos los accesos cuando estamos en vivo o cualquier otro video. Así que pues queridos hermanos, no se olviden de orar por mí, no se olviden de orar por mi esposa Cindy, por mi bebecita Pía. Ya nos vemos mañana, como siempre digo, los quiero mucho, se me cuidan, chao, chao, Dios lo bendiga. Gracias.